Después de nuestra reunión familiar revisé mi cuenta bancaria y descubrí que estaba vacía, y mi cuñado se burló diciendo que ellos lo necesitaban más. Hola a todos. Mi nombre es Florence y durante la mayor parte de mi vida creí que la familia era algo firme, un lugar donde podías apoyarte sin temer que se desmoronara bajo tus pies. Crecí en Portland, en una casa pequeña que siempre olía a serrín y al café de los domingos. Mis padres tenían una ferretería modesta en las afueras de la ciudad, un lugar donde los clientes habituales pasaban simplemente para conversar. Ellos me enseñaron a trabajar con dedicación, a cumplir mi palabra y a no tomar jamás más de lo que había ganado. Allison, mi hermana menor, era distinta, avanzaba por la vida como si ésta le debiera algo. Mientras yo pasaba los veranos acomodando estantes en la tienda, ella los invertía persiguiendo fiestas, muchachos y emociones nocturnas. Mamá suspiraba, papá sonreía y yo la cubría, convenciéndome de que solo necesitaba tiempo para madurar. Sin embargo, ese tiempo no nos ofreció lo que esperábamos. Poco después de cumplir 25 años, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y acabó con la vida de mis padres. En un instante, mi mundo no solo se quebró, sino que quedó vacío. Días después, nos sentamos en la oficina del abogado, aturdidas y casi sin aliento, mientras él explicaba la herencia, una casa modesta, la tienda y una pequeña cuenta de ahorros. Cuando todo quedó resuelto, Allison y yo recibimos una parte. Yo utilicé la mía para construir la boutique con la que había soñado durante tantos años, mientras que ella decidió invertir la suya en Cal. Él irrumpió en su vida como una tormenta, ruidoso, encantador, demasiado pulido en los bordes, el tipo de hombre que habla rápido, ríe con fuerza y se comporta como si ya hubiera conquistado algo que jamás se había ganado. En pocos meses se casaron, y en el transcurso de un año Allison ya no era la misma, estaba más callada, más suave, siempre mirando la expresión de Cal antes de atreverse a hablar. Yo lo notaba, aunque ella lo minimizaba susurrando que él solo quería lo mejor para ambos, pero su voz nunca sonaba convencida. La reunión en la casa junto al lago fue idea de mi tío Robert, una oportunidad para recomponer la familia, y yo realmente le creí. Llené el coche con bocadillos, suéteres doblados y esa cálida sensación de esperanza que aparece únicamente cuando deseas que las cosas mejoren de verdad. Al llegar al muelle, la luz del sol rebotaba en el agua como una bienvenida. Emma me abrazó primero, inclinándose para murmurarme que me preparara antes de entrar. Traté de fingir normalidad, sonreí y charlé, aunque la risa de Kao resonaba en cada habitación y cada vez que Allison me miraba parecía querer decirme algo que no se atrevía a pronunciar. El ambiente se sentía tenso, como una tormenta esperando el momento exacto para estallar, y yo no sabía que ese momento estaba dirigido hacia mí. La primera señal fue diminuta, tan pequeña que casi logré convencerme de que la había imaginado. Mi ordenador portátil seguía sobre la cómoda de la habitación de huéspedes, exactamente donde lo había dejado cuando bajé a ayudar a Emma a picar verduras, pero al regresar la pantalla estaba inclinada de manera distinta y el cable de carga conectado a un puerto que jamás utilizaba. Era un detalle mínimo, un desplazamiento de apenas unos centímetros, pero me golpeó como un leve toque en la nuca, silencioso, deliberado y completamente fuera de lugar. Deslicé los dedos sobre el teclado y noté que el plástico seguía tibio, alguien lo había tocado, alguien lo había abierto. Revisé el historial del navegador, estaba limpio, no vacío, sino limpiado a propósito. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Intenté calmarme diciéndole a mis nervios que no exageraran, pero mis instintos no obedecieron y repetían la misma advertencia que me acompañaba desde mi llegada. Aquí ocurre algo extraño. Más tarde, mientras todos jugaban a las cartas en la sala, tomé mi teléfono para aprobar un pago rutinario de la boutique. En lugar de la confirmación habitual apareció una franja roja indicando que el pago había sido rechazado. Fruncí el ceño, lo intenté de nuevo y recibí el mismo mensaje. Era inusual, aunque todavía no me alarmé, los problemas técnicos ocurren. Sin embargo, la mañana siguiente todo se quebró por completo. Claire llamó cuando aún estaba medio dormida, su voz sonaba tensa, afilada y demasiado controlada al decirme que el pago al proveedor había vuelto a rebotar y que mi cuenta mostraba fondos insuficientes. Sentí cómo se me desplomaba el estómago. Era imposible. Pero incluso antes de abrir la aplicación de mi banco ya sabía lo que iba a ver, una parte de mí lo había presentido durante horas. La pantalla cargó, los números cambiaron y luego no apareció nada. No era un error ni un fallo, era cero, cada dólar que había ahorrado durante 5 años desaparecido. Entré en la cocina como un fantasma, el aroma del café, las voces, el sonido de los tenedores chocando contra los platos, todo me pareció lejano e irreal. Cuando dije que mi dinero había desaparecido, la habitación quedó en silencio y mi tío Robert se puso de pie preguntando qué significaba que hubiera desaparecido. Levanté mi teléfono y expliqué que había sido transferido durante la noche,
todo, y se escucharon exclamaciones y murmullos. Emma corrió hacia mí, mientras únicamente 2 personas no se movieron. Allison, mirando su taza como si quisiera esconderse dentro de ella, y Cal, reclinado en su silla con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Emma me preguntó en voz baja si había llamado al banco. Respondí que sí, aunque mi voz sonaba hueca, y expliqué que me habían confirmado que la contraseña y las preguntas de seguridad se habían introducido correctamente desde un dispositivo reconocido. Un escalofrío recorrió la cocina. No miré a nadie excepto a Cal y le dije en voz baja que él había estado cerca de mi ordenador portátil el día anterior, preguntándole si había entrado en mi habitación. La cabeza de Allison se alzó de golpe preguntándome si estaba acusando a su esposo. Cal soltó una risa breve, engreída y desdeñosa, insinuando que tal vez mi socia del negocio había cometido un error o que yo no sabía cómo funcionaba el dinero, y su tono cortó el aire. Le pedí que mostrara sus estados financieros y tan estable era económicamente, y su sonrisa se tensó apenas un instante antes de responder que no tenía que demostrarme nada. Repliqué que si no estaba involucrado estaría gritando más fuerte que cualquiera. Las manos de Allison temblaban y evitaba mirarme. Finalmente Cal se inclinó hacia adelante con una voz tan fría que parecía empañar el cristal y dijo que ellos lo necesitaban más que yo. La habitación estalló en gritos y expresiones de incredulidad, aunque yo no escuché nada, únicamente sentí como algo dentro de mí se endurecía, se asentaba y se afilaba. Aquello no era un malentendido, sino una traición calculada, personal y precisa, y fue el instante en que dejé de tener miedo. No recuerdo haberme sentado. Un momento estaba de pie en la cocina con las palabras de Cal resonando en mis oídos y al siguiente mis piernas parecían demasiado débiles para sostenerme. Mis palmas estaban frías y mi respiración era superficial, pero mi mente de repente estaba más clara que en años. El impacto hace eso, rompe el ruido hasta que solo queda la verdad. Allison dijo algo con la voz temblorosa, pero ya no podía oírla. Mi atención se redujo a ese hombre reclinado en su silla como si hubiese ganado un juego que nadie más sabía que estaban jugando. Kyle golpeaba con el pulgar su vaso, relajado, completamente seguro de sí mismo. Esa confianza presuntuosa y no merecida no solo me devastó, sino que despertó algo en mí. Me levanté despacio, mis piernas temblaban, aunque mi determinación no flaqueó. Mis dedos encontraron la correa de mi bolso colgado en la silla, el cuero estaba fresco y me ancló. Cuando lo tomé, los ojos de Kyle se movieron apenas hacia el gesto, un simple parpadeo, aunque suficiente. Temblando, alcancé mi bolso y dije que si estaba tan tranquilo entonces no le molestaría lo que vendría después. La habitación quedó inmóvil, incluso el zumbido del refrigerador sonaba más fuerte que la respiración de cualquiera. Kyle resopló y se levantó tan bruscamente que su silla raspó el suelo. Me dijo que no iba a llamar a nadie mientras avanzaba hacia mí, pero antes de que pudiera acercarse mi tío Robert se interpuso con los hombros firmes exigiéndole que retrocediera con un tono sereno y contundente, el tipo de voz que había resuelto décadas de discusiones familiares. Kyle se rió en su cara diciendo que yo exageraba, que el dinero ya estaba perdido, terminado y enterrado, que nunca lo recuperaría. La mirada que me lanzó no era la de un hombre que fingía, sino la de alguien acostumbrado a salirse con la suya, alguien que contaba con el silencio de los demás. Allison finalmente se puso de pie con la voz quebrada llamando a Cal, aunque él ni siquiera la miró, la agarró de la muñeca como si fuera un objeto y la arrastró a su lado, un gesto tan rápido y ensayado que me revolvió el estómago. Di un paso adelante y le dije en voz suave a Allison que estaba ocurriendo realmente. Sus ojos se cruzaron con los míos, llenos de miedo y atrapados. Intentó hablar pero Cal apretó su mano. Anunció que se marchaban y que recogiera sus cosas. Respondí que nadie se iría hasta que recuperara cada centavo o hasta que llegara la policía. Kyle soltó una risa dura y dijo que llamara si quería, que les contara que había perdido mi dinero, preguntando qué podrían hacer por mí, abrazarme. Él seguía creyendo que era su momento, sin darse cuenta de que ya había terminado, porque mientras él presumía yo había recordado algo que él desconocía. 6 meses antes, tras un intento de pirateo en la red de mi boutique, había instalado en mi ordenador portátil una herramienta silenciosa de seguridad que fotografiaba a cualquiera que intentara acceder a mis archivos, registraba pulsaciones de teclas y almacenaba identificadores de dispositivos. Guardaba todo con marcas de tiempo y si alguien había usado mi ordenador portátil en plena noche, las pruebas ya estaban a salvo, ya habían quedado registradas. Saqué mi teléfono del bolso. Cal se lanzó hacia mí, pero mi tío Robert volvió a bloquearlo. Repetí en voz baja que entonces no le molestaría lo que vendría después y realicé la llamada. Apenas sonó un timbre antes de que la operadora contestara. Di mi nombre, la dirección de la casa junto al lago y mencioné que había un fraude financiero en curso con una firmeza que no sabía que aún poseía. Kyle soltó una carcajada agitando los brazos como si yo hubiera hecho un número de comedia, diciendo que era increíble que llamara a la policía porque había perdido mis pequeños ahorros y que lo hiciera,
que quizá enviarían a alguien la próxima semana, pero incluso mientras se burlaba algo cambió en el ambiente, una corriente, una tensión, una advertencia, y quizás él también lo sintió, porque su sonrisa vaciló, no lo suficiente para que los demás lo notaran, pero sí para mí. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolso, dije simplemente que esperaríamos. Kyle giró hacia Allison exigiéndole que hiciera las maletas, aunque ella no se movió, sus dedos se aferraron a la tela de su suéter hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Le pedí en voz suave a Allison que dijera la verdad. Su mirada osciló entre mi calma firme y la irritación frenética de Kyle. Abrió la boca, pero él volvió a agarrarla del brazo. Emma dio un paso adelante pidiéndole que la dejara hablar. Kyle le lanzó una mirada capaz de agriar la leche ordenándole que no se metiera. Pero por primera vez desde que yo había llegado a la casa junto al lago no fui yo quien reaccionó, sino Allison. Ella se soltó de su agarre con la voz quebrada diciendo que estaba cansada de mentir por él. La habitación quedó inmóvil, la tía Patricia dejó escapar un leve jadeo y la mandíbula del tío Robert se tensó. Kyle la miró atónito y luego la ira subió en él como una marea, empezó a insultarla, pero no terminó la frase porque en ese instante se oyó un estruendo violento, tan fuerte que hizo temblar las paredes, sacudió las ventanas y tiró varios marcos al suelo. Todos se estremecieron, incluso Kyle. Emma susurró preguntando qué había sido eso, pero yo lo supe, en lo más profundo lo supe. Segundos después la puerta principal se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío atravesó el pasillo. Pasos pesados retumbaron sobre el suelo de madera y se escucharon voces anunciándose como la policía de Portland y ordenando que nadie se moviera. La arrogancia de Kyle se evaporó y su rostro perdió todo el color mientras 3 agentes uniformados entraban en la sala seguidos por una mujer de ropa civil. Era la Detective Hammond, que sostenía una carpeta en la mano. Di un paso adelante cuando dijo mi nombre y asentí cuando preguntó si era yo. Sus ojos eran agudos y eficientes mientras explicaba que el equipo de ciberseguridad de mi banco había detectado transferencias sospechosas vinculadas a mis cuentas, que habían recibido la alerta y rastreado múltiples intentos de inicio de sesión desde aquella ubicación. Kyle logró recuperar la voz balbuceando que todo era un malentendido, que alguien los había pirateado, pero la Detective Hammond alzó una ceja señalando que era interesante, porque los intentos provenían de un dispositivo reconocido. Los ojos de mi tío Robert se desviaron hacia la habitación de huéspedes y los míos permanecieron fijos en Kyle. Él tragó saliva diciendo que mucha gente podría haber tomado prestado mi ordenador. Respondí en voz baja que entonces no le molestaría lo que había allí dentro. Le entregué a la Detective Hammond mi teléfono. Ella abrió la carpeta que yo había preparado y empezó a desplazarse entre fotografías y marcas de tiempo, imágenes que el software de seguridad había tomado, una tras otra. De Kyle sentado frente a mi ordenador portátil escribiendo con concentración, la luz de la pantalla iluminándole el rostro, cada ángulo, cada intento, cada pulsación registrada. La expresión de la detective no cambió, aunque su voz sí, más firme, más fría. El señor Henderson dese la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. Kyle retrocedió tambaleándose, diciendo que no, que esperáramos, que aquello era una locura, pero 2 agentes lo sujetaron antes de que pudiera escapar. Forcejeó gritando el nombre de Allison y exigiéndole que dijera que él no había hecho nada, aunque ella no se movió hacia él, sino que permaneció a mi lado llorando, aunque firme, más fuerte de lo que la había visto en muchos años. Susurró que él lo había hecho, que sabía que lo había hecho, y Kyle la miró como si ella lo hubiera apuñalado. Apenas alcanzó a insultarla antes de que la detective Armond lo interrumpiera con un suficiente. Lo esposaron y su anillo de boda tintineó contra el metal mientras sus manos temblaban. Le gritó a Allison que sin él no era nada y ella dio un paso adelante, no para consolarlo, sino para darle el golpe más suave y más certero, que no era nada con él. Su rostro se contrajo, su arrogancia se derrumbó y por primera vez desde que lo conocí Kyle pareció asustado. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, gritó mi nombre como si fuera una acusación, diciendo que aquello no había terminado, pero ya había terminado. Cuando los agentes lo sacaron de la casa, todo quedó en un silencio absoluto. La tía Patricia se secó las lágrimas. El tío Robert exhaló un suspiro tembloroso y Emma rozó mi hombro antes de que Allison se desplomara en mis brazos, no por debilidad, sino liberada, como si un peso que había cargado durante años por fin se hubiera desprendido de su espalda. Lloró pidiéndome perdón, diciendo que debería haberme contado la verdad, que debería haberlo dejado, que simplemente no sabía cómo, y yo la abracé más fuerte diciéndole que ya había terminado, que estaba a salvo. La Detective Hammond regresó diciendo que, con todas las pruebas reunidas, probablemente recuperaría la mayoría de los fondos y que él no podría usar amenazas ni coerción contra nadie durante mucho tiempo. Asentí, aunque mi mirada se dirigió hacia la ventana, hacia el lugar donde Kyle había estado la noche anterior riendo como si fuera dueño del mundo. Ese día el mundo le había respondido y no se había reído. La casa junto al lago se sintió diferente tras su partida, más silenciosa, más ligera,
como si las propias paredes hubieran exhalado. Los coches de los agentes ya descendían por el largo camino de grava cuando Allison y yo salimos al porche. Ella parecía pequeña bajo la luz de la mañana, aunque no frágil, sino como alguien que empezaba a comprender que el mundo no era tan oscuro como había creído. Durante la semana siguiente todo avanzó deprisa. La Detective Hammond me mantuvo informada mientras el banco recuperaba los registros de transferencia y seguía el rastro digital de Cal. Cuando me llamó para decirme que la mayor parte del dinero sería devuelta y que el resto estaría cubierto por la protección contra fraudes, me senté al borde de la cama y dejé que mi cuerpo respirara por primera vez en días. 5 años de trabajo salvados. Allison hizo su propia llamada a una amiga con una habitación disponible y presentó la solicitud de divorcio poco después. Se mudó temporalmente conmigo llenando mi apartamento de disculpas suaves y del aroma de sus horneados nocturnos. Hubo momentos en los que la culpa la inundó por completo, pero yo le recordaba que sobrevivir a alguien como Cal no era debilidad, sino resistencia, y que ahora estaba eligiendo algo mejor. Unos fines de semana después, la familia se reunió de nuevo en la casa junto al lago, esta vez no para una reunión, sino para un reinicio. Repintamos las barandillas del porche, reparamos las ventanas que Cal había golpeado durante una discusión meses antes y abrimos todas las cortinas para dejar que la luz volviera a entrar. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía recuperada, y mientras yo permanecía sobre el muelle observando el agua ondular bajo el sol comprendí algo simple y verdadero: la justicia no borra el dolor, pero despeja el espacio suficiente para que la sanación crezca. Un mes más tarde me encontré dentro de mi segunda boutique, con la luz del sol deslizándose sobre las nuevas exhibiciones como una promesa por la que había luchado. El dinero estaba de vuelta, las puertas abiertas y por primera vez en mucho tiempo me sentía anclada en una vida que había construido yo misma. Allison pasó esa tarde con pasteles recién hechos, su sonrisa más suave y estable. Aún no estaba completamente recuperada, aunque avanzaba hacia algo real, algo propio. Al mirar hacia atrás, hacia la casa del lago, hacia Cal, hacia todo lo que se rompió y todo lo que se reconstruyó, solo una verdad permaneció en mí: la sangre no le da a nadie el derecho de hacerte daño, los límites sí. Gracias por escucharme. Historia 2. Una mujer llamó a mi puerta sosteniendo a un niño pequeño y dijo: lamento molestarte, pero tu esposo se supone que debe recoger a su hijo hoy. Hola a todos. Esta es la calle Maple número 2847, ¿verdad? Lo preguntó mientras cambiaba al niño de cadera. Derek Quinn vive aquí. Mi mano se quedó inmóvil en el pomo, porque ese era el nombre de mi esposo y esta era, sin lugar a dudas, nuestra dirección. El niño tendría unos 2 años, tenía la nariz y la barbilla de Derek, y estiraba la mano hacia un camión de juguete que colgaba del bolso de la mujer. ¿Quién eres?, pregunté con la voz ahogada. Ella parecía confundida y algo irritada. Soy Vanessa. Derek ha estado recogiendo a Theo todos los jueves durante los últimos 6 meses. Sacó su teléfono con la mano libre. Hace apenas una hora me escribió diciéndome que estaría aquí al mediodía. Las piernas me flaquearon porque era jueves y Derek me había dicho esa mañana que tenía una reunión con un cliente en el centro que duraría hasta las 3 de la tarde. Miré la hora en mi teléfono y eran las 12:15. Debe de haber un error, dije, aunque mis ojos no podían apartarse del niño que tenía exactamente el mismo remolino que Derek en el lado izquierdo de la cabeza. La expresión de Vanessa pasó de molestia a preocupación. Espera, ¿eres su hermana o algo así? Él dijo que su esposa sabía de Theo. El mundo pareció inclinarse y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. Esposa, repitió, esposa. Eso significaba que ella sabía que él estaba casado. Soy su esposa, dije, y observé cómo su rostro perdía el color por completo. El niño empezó a llorar y a estirar los brazos hacia mí, como si quisiera que lo cargara, lo cual hizo todo todavía peor. Vanessa retrocedió un paso y casi tropezó con nuestro felpudo. Dios mío, tú no lo sabías. No lo dijo como pregunta. Buscó algo en su teléfono, deslizó por los mensajes y giró la pantalla hacia mí. Había decenas de textos del número de Derek hablando de horarios de recogida, de si Theo necesitaba su medicina para la alergia y recordatorios sobre la cita en el parque de la semana siguiente. El mensaje más reciente, de hacía aproximadamente una hora, decía: llego 5 minutos tarde. Estaré allí a las 12:15. Tomé capturas de pantalla sin pensarlo, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con una voz que no reconocía como mía. Vanessa parecía a punto de vomitar. Nos conocimos hace 3 años. Él dijo que estaba divorciado. Siguió hablando, pero yo no podía oír nada a causa del zumbido en mis oídos, porque hace 3 años yo estaba embarazada de nuestra hija Iris, sufriendo náuseas terribles,
mientras Derek supuestamente trabajaba hasta tarde cada noche para pagar la habitación del bebé que estábamos preparando. Marqué el número de Derek y puse la llamada en altavoz para que Vanessa escuchara. Sonó 4 veces antes de que él contestara con su voz profesional. Hola, cariño. Estoy en una reunión, ¿puedo llamarte más tarde? La mentira fue tan fluida y ensayada que me revolvió el estómago. Tu hijo está aquí, dije, mirándole la cara a Vanessa. Hubo un silencio absoluto en la línea durante unos 10 segundos. ¿De qué estás hablando?, dijo Derek, pero su voz había cambiado a un tono que yo nunca le había escuchado. Vanessa está en mi porche con tu hijo Theo, y por lo visto llevas recogiendo al niño todos los jueves desde hace 6 meses. Vi los ojos de Vanessa llenarse de lágrimas mientras Theo intentaba agarrar mi collar. Hubo otro silencio y entonces Derek dijo, ¿puedo explicarlo? Me reí, porque ninguna explicación podía arreglar esto. Tienes 10 minutos para llegar a casa o llamo a la policía. Colgué. Vanessa lloraba ahora con sollozos descontrolados que hicieron que Theo llorara más. Él dijo que estabas divorciado. Me enseñó papeles. La invité a entrar, porque lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir no tenía por qué verlo el vecindario. Se sentó en mi sofá, el mismo que Derek y yo elegimos hace 4 años, y me fijé en que Theo llevaba una camiseta con dibujos de camiones que yo había visto en el coche de Derek la semana pasada. Le había preguntado por ella y él me dijo que era de un hijo de su hermana. Yo ni siquiera sabía que tenía una hermana, porque Derek era hijo único. Cuando se conocieron, pregunté, sentándome frente a ella en la silla donde amamantaba a Iris cada noche. Vanessa se secó los ojos con el dorso de la mano. En una cafetería del centro. Él dijo que era consultor y que viajaba mucho por trabajo. Esa parte era cierta. Derek viajaba con frecuencia, o eso creía yo. ¿Con qué frecuencia veía a Theo? Ella bajó la mirada. Todos los jueves por la tarde y, a veces, los fines de semana cuando decía que tenía viajes de trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Derek. Por favor, no hagas esto. Necesitamos hablar en privado. Se lo mostré a Vanessa y ella rompió a llorar aún más. Abrí las fotos familiares y le enseñé imágenes de nuestra boda de hace 7 años, del nacimiento de Iris hace 2 años, y de nuestras vacaciones en la playa del verano pasado, donde Derek tenía un brazo alrededor de mí mientras veíamos el atardecer. Ella se cubrió la boca con la mano. Él me mostró documentos de divorcio. Tenían un número de expediente y todo. Fui a la oficina de Derek y encontré el archivador sin llave, porque ¿para qué la necesitaría si yo no debía enterarme de nada? En la carpeta marcada como legal había copias de papeles de divorcio falsos que parecían oficiales, con un número de expediente que comprobé en mi teléfono y que no existía en ningún registro judicial. Los había mandado a hacer profesionalmente. El nivel de planificación necesario para eso me revolvió el estómago. Escuché el portazo de un coche y, de repente, Derek estaba en la sala, quedándose paralizado al ver a Vanessa y Theo en nuestro sofá. Su rostro pasó por sorpresa, miedo, ira y resignación en apenas unos segundos. Vanessa, puedo explicarlo, comenzó, pero ella se levantó tan rápido que Theo volvió a llorar. Estás casado, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Tienes una hija. He criado sola a tu hijo mientras tú jugabas a la familia feliz con tu verdadera esposa. Yo permanecí en silencio en el umbral, observando a Derek intentar decidir qué mentira decir primero. Me miró, abrió la boca, pero levanté los documentos de divorcio falsos y su expresión se desmoronó. ¿Dónde está Iris?, pregunté con una calma helada. Él tragó saliva. Con tu madre. La dejaste esta mañana para su almuerzo de los jueves. Todos los jueves durante los últimos 6 meses, mientras yo creía estar haciendo algo bueno al darle tiempo de calidad con su nieta, Derek había estado recogiendo a su hijo con otra mujer. Siéntate, le dije, y algo en mi tono lo obligó a obedecer. Vanessa seguía de pie, tambaleándose ligeramente con Theo en brazos. ¿Cuántas más hay?, pregunté, y los ojos de Derek se abrieron de par en par. ¿Qué? No, es solo que, Vanessa lo interrumpió, él dijo que me amaba. Dijo que cuando su negocio estuviera estable, nos casaríamos. Me miró. Tiene una foto enmarcada de Theo en su escritorio del trabajo. La sangre se me heló, porque la oficina de Derek estaba en un edificio del centro al que yo nunca había ido, ya que él decía que siempre había clientes allí y que no sería profesional que yo apareciera. Saqué mi teléfono y llamé a su número del trabajo, poniendo la llamada en altavoz. Su asistente respondió, Consultoría Kim, habla Patricia. Pedí hablar con Derek y ella dijo que él no había ido hoy. ¿Ha venido en algún momento de esta semana?, pregunté. Patricia sonó confundida.
¿Ha estado trabajando desde casa este mes? ¿Todo está bien, señora Kim? Miré a Derek y observé cómo comprendía que yo sabía que eso también era mentira. Gracias, Patricia, dije, y colgué. ¿Dónde trabajas realmente? Derek se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que siempre me había parecido tierno y que ahora solo me provocaba rabia. Hago consultoría. Solo trabajo desde diferentes lugares. Vanessa sacó su teléfono. Él trabaja en Jensen Analytics. Yo he estado allí. Me mostró fotos de Derek en una oficina con otras personas, claramente no trabajando solo. Busqué el nombre de la empresa y encontré su sitio web, y allí estaba él en la página de nuestro equipo, analista de datos senior Derek Quinn, con nuestro apellido, pero no con su supuesta empresa de consultoría. El sitio decía que llevaba 6 años en la compañía. Cada cosa era una mentira. Tomé capturas de pantalla de todo mientras Derek se sentaba allí viendo cómo su vida doble colapsaba en tiempo real. Jensen Analytics sabe que has estado diciendo a los clientes que tienes tu propio negocio de consultoría, pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Mi teléfono sonó, era mi mejor amiga Kelsey, a quien yo le había dicho esa mañana que Derek trabajaría hasta tarde otra vez. Contesté y le dije que necesitaba que viniera de inmediato, que era una emergencia. Ella oyó algo en mi voz y dijo que estaría aquí en 15 minutos. Miré a Vanessa. ¿Tu familia sabe acerca de Derek? Ella negó con la cabeza. Dijo que era demasiado complicado por el divorcio y la batalla por la custodia. Dijo que tu familia estaba intentando quitarle todo. Otra mentira elaborada. Theo se había quedado dormido en su hombro, completamente agotado de tanto llorar. Le tomé una foto y luego otra de Derek sentado en nuestro sofá, con el aspecto de alguien que veía derrumbarse su mundo. Abrí nuestros estados de cuenta bancarios en mi teléfono y empecé a deslizar. Allí estaban, retiros de efectivo cada semana. ¿Cuánto pagas de manutención infantil?, pregunté. Vanessa pareció incómoda. Él me da $2,000 al mes. Le mostré a Derek la pantalla. Estos retiros son de $500 cada semana. Son $2,000 al mes, ¿dónde está el resto del dinero? El rostro de Derek se puso aún más pálido. Puedo explicarlo todo si me dejas. Vanessa empezó a reír, un sonido roto que me hizo sentir pena por ella a pesar de todo. No hay ninguna explicación que haga que esto esté bien. Sonó el timbre y Kelsey entró. Observó la escena y dijo, ¿qué demonios está pasando? Le di mi teléfono con todas las capturas. Derek tiene un hijo de 2 años del que yo no sabía nada. Ha llevado una vida doble durante 3 años, posiblemente más. La cara de Kelsey pasó por las mismas expresiones que la de Derek antes, pero terminó en pura rabia. ¿Estás bromeando? Hiciste que ella organizara tu fiesta de cumpleaños el mes pasado. Lloraste en el recital de danza de Iris. Le compraste flores por el Día de la Madre. Su voz se elevaba con cada frase. Te pusiste de pie en el funeral de su padre y diste un discurso diciendo que la familia lo era todo. Esa última parte me golpeó fuerte, porque mi padre había muerto hacía 8 meses y Derek había sido mi apoyo durante todo ese tiempo. Oh, eso pensaba yo. Ahora me preguntaba si había usado mi dolor como cobertura para más mentiras. Fui a la cocina y saqué los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del cajón desordenado donde Derek siempre los guardaba. Nunca los había mirado de cerca porque confiaba en que él manejara nuestras finanzas. Allí, enterrados entre compras normales, había cargos de restaurantes en ciudades que nunca habíamos visitado juntos, habitaciones de hotel durante sus viajes de trabajo, flores enviadas a una dirección que no reconocía. Los llevé de nuevo a la sala y los dejé caer sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Derek se cubrió la cara con las manos. No entiendes la presión que tenía. El trabajo era estresante y Vanessa simplemente me entendía de una manera que, lo interrumpí. No termines esa frase. Vanessa miraba los estados de cuenta y su mano se detuvo en uno de los cargos. Esa no es mi dirección. Miró a Derek con nuevo horror. ¿De quién es esa dirección? El silencio de Derek lo dijo todo. Dios mío, dijo Vanessa poniéndose de pie otra vez. Hay alguien más. Agarró su bolso con la mano libre. ¿Sabes qué? No quiero saberlo. He terminado. Empezó a dirigirse a la puerta, pero la detuve. Espera. Necesito preguntarte algo. Ella se giró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Alguna vez mencionó a alguien llamada Whitney?
Yo había encontrado ese nombre en su teléfono hace 3 meses bajo el contacto, compañero del gimnasio, y él me había explicado que era un hombre del trabajo. Ella negó con la cabeza, pero Kelsey ya estaba buscando en su teléfono. Whitney Fletcher vive en el número 3847 de Riverside Drive. Era la dirección en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito para las flores. Kelsey nos mostró su perfil en una red social, y había fotos de ella con Derek en restaurantes, en la playa, en lo que parecía ser una boda. Sentí que observaba todo desde fuera, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Esto no podía ser mi vida. Mi esposo, que me preparaba café cada mañana y le leía cuentos a Iris con voces graciosas, no podía ser el mismo hombre que había construido esta elaborada red de mentiras. Vanessa revisaba ahora sus propios mensajes. Él me dijo que estaba trabajando cuando estas fotos fueron publicadas. Me mostró marcas de tiempo que probaban que Derek estaba con Whitney cuando le dijo a Vanessa que estaba en reuniones de trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Iris pregunta cuándo va a venir su papá a recogerla para su cita de helado. Cita de helado. Miré a Derek. ¿Qué cita de helado? Él evitó mirarme. Le prometí que iríamos hoy. Pero también había prometido a Vanessa que recogería a Theo. Estaba programando citas dobles con sus propios hijos. La realización me hizo temblar de rabia. ¿Cómo pensabas estar en 2 lugares al mismo tiempo? Su voz fue apenas un susurro. Iba a decirle a Iris que tenía que trabajar hasta tarde. Kelsey hizo un sonido de asco. ¿Ibas a decepcionar a tu hija para encubrir a tu otra familia? Luego me miró. Por favor, dime que vas a llamar a un abogado. Ya estaba buscando abogados de divorcio en mi teléfono. El primero que apareció tenía buenas reseñas y decía especializarse en casos de custodia de alto conflicto. Llamé y expliqué que necesitaba una consulta de emergencia. La recepcionista percibió algo en mi voz y dijo que podían atenderme hoy a las 4 de la tarde. Anoté la dirección mientras Derek observaba. ¿Ni siquiera vas a dejar que me explique?, preguntó. Me reí porque la desfachatez era increíble. Explicar que has mentido sobre dónde trabajas, que tienes un hijo secreto, que al parecer hay una tercera mujer en algún lugar, que parte de todo esto tiene una explicación que lo haga aceptable. Vanessa estaba en la puerta ahora, aún sosteniendo a Theo dormido. Necesito sus registros médicos para una prueba de paternidad. Derek se puso de pie. Sabes que es mío. Ya no sé nada, replicó Vanessa. Has estado mintiendo desde el día en que nos conocimos. Necesito pruebas antes de poner tu nombre en su certificado de nacimiento. Ese detalle me hizo congelarme. ¿Su certificado de nacimiento no tiene padre registrado? Vanessa negó con la cabeza. Derek dijo que era mejor esperar hasta que el divorcio estuviera finalizado. Dijo que sería más sencillo para la custodia. Me miró. Lo siento mucho. Nunca lo habría hecho si lo hubiera sabido. Su voz se quebró. Tengo un hijo de 2 años porque le creí cuando dijo que me amaba. Le di mi número de teléfono y le pedí que me escribiera. Tenemos que resolver esto juntas, por los niños. Ella asintió y se marchó, y la observé por la ventana mientras aseguraba a Theo en una silla infantil dentro de su sedán destartalado. Derek había estado conduciendo un vehículo utilitario deportivo nuevo durante el último año, que decía era un coche de empresa. Probablemente otra mentira. Necesito que te vayas, le dije a Derek. Pareció sorprendido. Esta es mi casa. Kelsey se interpuso entre nosotros. En realidad está a nombre de los dos, lo cual significa que ella tiene todo el derecho de pedirte que te marches. Derek me miró con lo que podría haber sido auténtico dolor. Hemos estado juntos 9 años. ¿Tenemos una hija? ¿Ni siquiera vas a escuchar mi versión? Pensé en Iris, que probablemente estaba almorzando con mi madre en ese momento, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de romperse. Tu versión es que construiste una vida falsa durante 3 años. Tienes un hijo del que yo no sabía nada. Mentiste sobre tu trabajo. Probablemente hay más mentiras que aún no he descubierto. Mi voz se elevaba. Me dejaste planear nuestro futuro mientras tú vivías 3 vidas distintas. Me viste luchar con depresión posparto después del nacimiento de Iris mientras iniciabas una relación con Vanessa. Me tomaste de la mano en el funeral de mi padre mientras usabas mi dolor para esconderte. Derek intentó tomarme la mano, pero Kelsey lo apartó. No la toques. Él lloraba ahora. Te amo. Amo a Iris. Es solo que, se salió de control. Saqué mi teléfono y le mostré los papeles de divorcio falsificados.
Esto no se salió de control. Tú lo planificaste. Mandaste falsificar documentos legales. Creaste un negocio de consultoría falso. Programaste tus mentiras en un calendario. Yo también había encontrado eso, un segundo calendario de Google en su computadora portátil, que había supuesto que era para el trabajo. Cada jueves por la tarde bloqueado como recoger. Bloques de fin de semana marcados como tiempo con V o cena con W. Había estado manejando 3 mujeres como si fuera un plan de proyecto. Haz una maleta, dije. Puedes quedarte en un hotel mientras averiguo qué hacer. Él se quedó allí mirándome, luego a Kelsey, luego otra vez a mí. Por favor, hablemos de esto mañana cuando estés más calmada. La condescendencia en su voz activó un interruptor en mi interior. Estoy calmada. ¿Esta soy yo calmada? ¿Quieres verme no calmada? Fui a su oficina y empecé a sacar archivos de su archivador. Registros médicos de Theo con Derek registrado como padre, tarjetas de seguro de Vanessa bajo el plan de la empresa de Derek, estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo no conocía, tarjetas de crédito a nombre de Derek con Vanessa como usuaria autorizada, cada prueba de su vida secreta. Las coloqué todas sobre la mesa de la cocina mientras Kelsey tomaba fotos con su teléfono. Derek intentó detenerme, pero Kelsey lo bloqueó. No puedes ocultar esto más. Encontré una carpeta etiquetada WHF y dentro había documentos de arrendamiento de un apartamento en el centro. La inquilina era Whitney H. Fletcher y el cofirmante era Derek Quinn. Él había estado pagando su alquiler durante 8 meses. La renta era de $2,800 al mes, lo que explicaba a dónde iba el dinero extra de esos retiros semanales en efectivo. ¿Estás pagando su alquiler mientras yo recorto cupones para ahorrar para el fondo universitario de Iris? Mi voz se quebró. He estado comprando comestibles genéricos y saltándome cortes de cabello para ahorrar dinero mientras tú mantenías un segundo hogar. Kelsey encontró más archivos, esta vez de un trastero que yo no sabía que teníamos. El contrato de alquiler mostraba que Derek lo había estado pagando durante 2 años. ¿Qué hay en el trastero?, pregunté. Él no respondió, así que llamé al establecimiento y fingí ser él. El gerente me dio el código después de que proporcioné el número de licencia de Derek, que había memorizado hacía años. Le dije a Kelsey que íbamos allí ahora mismo, y Derek intentó bloquear la puerta. No puedes revisar mis propiedades privadas. Lo miré. ¿Tus propiedades privadas? Estamos casados. En este estado no existe la propiedad privada entre cónyuges. Todo lo que posees, lo poseo a la mitad. Kelsey llamó a su esposo y le pidió que nos encontrara en la instalación del trastero por si Derek intentaba ponerse físico. Derek simplemente se quedó allí, derrotado. No hay nada, solo algunos archivos viejos del trabajo. Eso me dio aún más ganas de revisarlo. Agarré mi bolso y mis llaves, le dije a Derek otra vez que hiciera una maleta y que se hubiera ido cuando regresara, y salí. Kelsey condujo mientras yo iba en el asiento del pasajero temblando, revisando nuestra cuenta bancaria conjunta en la aplicación de mi teléfono. Había tantos cargos pequeños que nunca había cuestionado. $50 aquí para material de oficina, 75 allá para cenas con clientes, todos probablemente mentiras. Lo sumé y eran miles de dólares durante los últimos años, dinero que podía haber ido a la educación de Iris, o a nuestra jubilación, o a vacaciones familiares reales, en lugar de financiar la doble vida de Derek. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. Llamé a un abogado. Dijeron que puedo solicitar manutención infantil. Lo siento por todo esto. Le respondí que ella no tenía nada de qué disculparse. Somos víctimas las dos. Avísame qué necesitas para la prueba de paternidad. Me envió el nombre de un laboratorio que hacía pruebas de ADN válidas para los tribunales. Lo reenvié a la oficina de mi abogado, a quien aún ni siquiera había conocido. Esta era mi vida ahora, coordinar pruebas de paternidad para el hijo secreto de mi esposo. El trastero estaba en una instalación a las afueras de la ciudad, del tipo donde las personas guardaban muebles y decoraciones navideñas. El trastero de Derek estaba en la esquina trasera, lejos de los edificios principales. Ingresé el código y el candado hizo clic al abrirse. Dentro no había nada parecido a viejos archivos de trabajo. Había cajas de ropa de bebé, juguetes y álbumes de fotos que yo jamás había visto. Kelsey tomó uno y lo abrió. Fotografías de Derek con Vanessa cuando ella estaba embarazada, Derek en lo que parecía ser un baby shower, Derek sosteniendo al recién nacido Theo en una habitación de hospital. Él estuvo allí para el nacimiento de Theo, dijo Kelsey en voz baja. Calculé las fechas. Eso fue 4 meses antes de que mi padre muriera.
Yo había estado llamando a Derek constantemente ese día porque papá estaba en cuidados paliativos y necesitaba apoyo, y Derek dijo que estaba atrapado en reuniones que se alargaron. En realidad estaba en el hospital con Vanessa mientras mi padre agonizaba. La rabia que llenó mi cuerpo fue tan intensa que tuve que sentarme sobre una de las cajas. Kelsey siguió buscando y encontró otro álbum. Este era de Whitney con Derek en lo que parecía ser una estación de esquí, Whitney con Derek en la fiesta de aniversario de alguien, Whitney besando a Derek frente a lo que reconocí como la Torre Eiffel. ¿Él fue a París?, preguntó Kelsey pasando más páginas. ¿Cuándo había ido a París? Recordé que 8 meses atrás Derek había asistido a una conferencia de trabajo en Chicago que duró 5 días. Me había enviado fotos desde su habitación de hotel y mensajes sobre presentaciones aburridas. Las fotos también habían sido mentira. Él estaba en París con Whitney mientras me decía que estaba en Illinois. Saqué mi teléfono y busqué vuelos desde Chicago a París. El horario cuadraba si él había volado el mismo día que dijo que empezaba su conferencia. Cada pieza de su historia se deshacía como papel mojado. Había más cajas, y Kelsey encontró una etiquetada importante, con la letra de Derek. Dentro había documentos legales estableciendo un fondo fiduciario para Theo con $50,000 ya depositados. Él creó un fondo fiduciario para su hijo secreto, dijo Kelsey mostrándome los papeles. ¿Hizo uno para Iris? Sabía la respuesta, porque yo había sido quien pedía a Derek comenzar un fondo universitario para Iris, y él siempre decía que debíamos esperar hasta estar más estables económicamente. Mientras tanto, había encontrado $50,000 para guardar para Theo. La traición me cortó más profundo que todo lo anterior. Él había priorizado a su hijo secreto por encima de nuestra hija. Tomé fotos de todo y luego comencé a cargar cajas en el vehículo utilitario deportivo de Kelsey. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Yo ya estaba más allá de cualquier pensamiento racional. Evidencia. El abogado va a necesitar todo esto. Llenamos completamente su vehículo y regresamos 2 veces a mi casa. El coche de Derek ya no estaba cuando llegamos, y había dejado una nota en la mesa de la cocina. Estoy alojándome en el Hotel Marriott en la calle Quinta. Por favor, llámame cuando estés lista para hablar como adultos. Te amo. Apreté la nota y la tiré. Luego abrí el sitio web del abogado y completé el formulario de emergencia en línea. Mi teléfono sonó. Era mi madre preguntando si Derek iba a recoger a Iris porque ella estaba inquieta. Le dije que yo la recogería y que, por favor, la mantuviera para cenar porque tenía algunas cosas que resolver. Mamá oyó algo en mi voz. ¿Está todo bien? Ya no pude contenerme y empecé a llorar. Derek tiene otro hijo. Ha estado mintiendo sobre todo durante años. El silencio del otro lado duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego mamá dijo, me quedaré con Iris esta noche. Tómate el tiempo que necesites. No hizo más preguntas, solo dijo que me quería y colgó. Me senté en el suelo de la cocina rodeada de cajas de la vida secreta de Derek y lloré hasta quedarme sin aire. Kelsey se sentó a mi lado sin decir nada, simplemente me rodeó con el brazo mientras yo me desmoronaba. Después de unos 20 minutos me recompuse y comencé a revisar las cajas metódicamente. Había un libro del bebé de Theo con todos sus hitos documentados con la letra de Vanessa. Primera sonrisa a las 6 semanas, primer diente a los 7 meses, primeros pasos a los 13 meses, todos momentos en los que Derek aparentemente había estado presente. Había tarjetas de cumpleaños de Derek para Theo en su primer y segundo cumpleaños, llenas de mensajes sobre cuánto amaba a su hijo. Mis manos temblaban al leerlas porque él había escrito tarjetas similares para Iris, las palabras eran casi idénticas. Había copiado y pegado su afecto en múltiples familias. Encontré recibos de cosas que yo nunca había visto, una pulsera de diamantes comprada el pasado día de San Valentín, que no eran las flores que me trajo, un fin de semana en un alojamiento y desayuno en una región vinícola, donde él me dijo que estaba en una conferencia, cenas en restaurantes caros en noches en las que dijo que estaba trabajando hasta tarde. Todo documentado en blanco y negro, probando el alcance de sus mentiras. Kelsey encontró una computadora portátil en una de las cajas y la abrió. No tiene contraseña. Empezó a revisar archivos mientras yo seguía buscando. Dios mío, dijo Kelsey girando la pantalla hacia mí. Había correos electrónicos entre Derek y Whitney que se remontaban a 2 años atrás. Él la había conocido en su trabajo real en Jensen Analytics. Ella trabajaba en marketing. Los correos comenzaron siendo profesionales, luego amigables, luego coquetos y luego explícitos. No pude leer la mayoría sin sentirme enferma. A veces hablaban de mí.
Whitney había preguntado si Derek estaba seguro de dejar a su esposa, y él respondió que solo esperaba el momento adecuado. Eso fue hace 6 meses. Él había planeado dejarme por Whitney mientras le decía a Vanessa que se casaría con ella cuando su divorcio estuviera finalizado. Cada mujer en su vida estaba siendo engañada, solo en formas distintas. Kelsey siguió revisando y encontró registros financieros. Derek tenía 3 cuentas bancarias separadas que yo no conocía, una conjunta con Vanessa, una solo a su nombre y otra con Whitney como usuaria autorizada. La que estaba solo a su nombre tenía casi $80,000. Tiene ahorros secretos, dijo Kelsey. Ahorros secretos de verdad. Revisé nuestra cuenta de ahorros conjunta real y encontré $8,000. Eso era todo, $8,000 después de 9 años de matrimonio y supuestamente años de ahorro cuidadoso. Derek tenía 10 veces esa cantidad escondida en una cuenta donde yo jamás habría pensado mirar. ¿Tu abogado puede obtener esto en el divorcio?, preguntó Kelsey. Yo ya estaba enviando mensajes al despacho del abogado con fotos de los estados de cuenta. Respondieron en minutos diciendo que sí y que llevara todo a mi cita a las 4. Eran solo las 2 de la tarde, lo que significaba que tenía 2 horas para seguir excavando entre las mentiras de Derek. Encontré sus registros telefónicos en otra caja, estados impresos de los últimos 3 años. Los números que él llamaba con más frecuencia no eran los míos. Los comparé y encontré el número de Vanessa, el de Whitney y 3 más que no reconocía. Puede que haya más mujeres, dijo Kelsey, verbalizando lo que yo estaba pensando. Llamé al primer número desconocido desde mi teléfono. Una mujer respondió, ¿hola? Pregunté si conocía a Derek Quinn. Pausa. ¿Quién lo pregunta? Esa fue respuesta suficiente. Soy su esposa, ¿cómo lo conoce? Ella colgó inmediatamente. Volví a llamar, pero fue al buzón de voz. Intenté el segundo número y también llegó al buzón sin escuchar el saludo. El tercer número sonó y sonó hasta que un hombre respondió, ¿sí? Hice la misma pregunta. Derek Quinn. Sí, trabajamos juntos. ¿Quién habla? Solo un compañero de trabajo, me disculpé y colgué. Una mujer desconocida confirmada, posiblemente más. La magnitud de las mentiras de Derek era tan enorme que no podía procesarla. Kelsey me obligó a comer algo mientras seguíamos revisando cajas. Encontré un talonario de cheques de una de las cuentas secretas, con talones mostrando pagos, $2,000 mensuales a Vanessa, tal como ella había dicho, $2,800 mensuales para el alquiler del apartamento de Whitney, $500 mensuales para algo llamado soluciones de almacenamiento, que probablemente era esta unidad. Él estaba gastando más de $5,000 al mes manteniendo su vida secreta. Ese dinero venía de algún lugar, porque nuestra cuenta conjunta nunca mostraba retiros tan grandes. Debe ganar mucho más de lo que te dijo, comentó Kelsey buscando en el sitio web de Jensen Analytics. Sus rangos salariales para analista senior comenzaban en $120,000 al año. Derek me había dicho que ganaba $75,000. Otra mentira enorme y significativa sobre la base de nuestro matrimonio. Yo había tomado cada decisión financiera pensando que teníamos un ingreso específico. Había regresado a trabajar a tiempo parcial después del nacimiento de Iris porque Derek decía que necesitábamos mi salario para mantenernos. Él me dejó agotarme, manejando un trabajo y una niña pequeña, porque fingía ganar $45,000 menos de su salario real. El dinero extra iba a financiar a sus otras familias. Sentí náuseas otra vez y tuve que echarme agua fría en la cara en el baño. Cuando regresé, Kelsey había encontrado más documentos, pólizas de seguro de vida para Theo con Derek como titular, registros de seguro médico mostrando que Vanessa y Theo estaban cubiertos bajo la póliza laboral de Derek como pareja doméstica. Ni siquiera estaba segura de que eso fuera legal. ¿Podías reclamar a 2 mujeres distintas como pareja doméstica? Lo agregué a la lista de preguntas para el abogado. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Derek. Por favor, llámame, necesitamos hablar, puedo explicarlo todo, no tomes decisiones mientras estás emocional. Ese último mensaje hizo que quisiera lanzar el teléfono contra la pared. Le respondí, me reuniré con un abogado de divorcio a las 4 de la tarde. Tráeme todo lo que quieras que vea antes de entonces o mi abogado lo citará todo. Su respuesta llegó de inmediato, no estás siendo racional. Bloqueé su número. Kelsey me chocó la mano. Bien, ya no puede manipularte. Pasamos la siguiente hora organizando todo en carpetas etiquetadas por categoría, documentos financieros, registros de comunicación, fotos, papeles legales, registros médicos. Cuando terminamos,
Tenía 3 cajas de archivo llenas de evidencia de la triple vida de Derek. El esposo de Kelsey llegó para ayudar a cargar todo en mi coche. Me abrazó y dijo que si necesitaba algo solo llamara. ¿Quieres que te acompañe al abogado?, preguntó Kelsey. Negué. Necesito hacer esta parte sola. Ella me hizo prometer que le escribiría después y acepté. El recorrido hacia la oficina del abogado se sintió surrealista. No dejaba de pensar que despertaría y todo sería una pesadilla, pero las cajas en mi asiento trasero eran reales, las fotos en mi teléfono eran reales, el hijo de Derek era real. La abogada se llamaba Francine Talbot y parecía capaz de destruir a alguien en un tribunal sin siquiera sudar. Su oficina tenía madera oscura y estantes de libros legales, el tipo de lugar que cuesta dinero simplemente entrar. Se sentó frente a mí y escuchó mientras le contaba todo, interrumpiendo solo para preguntar detalles necesarios. Cuando terminé, se recostó en su silla. Este es uno de los casos más extremos que he visto. Los documentos de divorcio falsos por sí solos son potencial fraude criminal. Sacó un bloc legal y comenzó a tomar notas. ¿Qué tanto quieres destruirlo? La pregunta me sorprendió. Quiero la custodia completa de Iris. Quiero la casa. Quiero cada centavo de esas cuentas secretas. Quiero que pague por lo que hizo. Francine sonrió. Podemos hacer todo eso. Me explicó el proceso mientras yo intentaba concentrarme. Audiencia de custodia de emergencia, congelamiento de bienes, proceso de descubrimiento para encontrar más dinero oculto, citaciones para sus registros de trabajo y registros telefónicos. Esto se pondrá feo, advirtió. Él peleará. Que pelee, dije. Tengo 3 cajas de evidencia. Pasamos 2 horas revisándolo todo. Francine tomó fotos de los documentos clave y mandó a su asistente a escanearlos. Cuando salí de su oficina, ya eran más de las 6 y yo estaba agotada. Llamé a mi madre y le pedí si Iris podía quedarse a dormir. Por supuesto, cariño, ¿estás bien? Yo no estaba bien. No sabía si volvería a estarlo algún día, pero le dije que lo estaba manejando y que mañana le explicaría todo. Kelsey me había escrito que había ordenado comida para entregar en mi casa. Había pizza en el porche y una nota de ella diciendo que me quería. Me senté sola en mi cocina comiendo pizza fría y mirando los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Derek. Él había empacado más de lo que le dije, su escritorio estaba vacío, su ropa casi había desaparecido del armario, había tomado sus artículos personales del baño. Era como si hubiera sabido que esto llegaría y estuviera preparado para desaparecer. Esa realización me golpeó duro. Quizás siempre tuvo un plan de fuga. Quizás siempre estuvo listo para abandonar a cualquiera de nosotras si sus mentiras lo alcanzaban. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Respondí y escuché la voz de Vanessa. Siento llamar, obtuve tu número del teléfono de Derek antes de irme hoy. Sonaba como si hubiera estado llorando. No puedo dejar de pensar en Iris, ¿ella sabe sobre Theo? Le dije que no y que no tenía idea de cómo explicar esto a una niña de 6 años. Theo realmente no entiende quién es Derek. Solo lo conoce como el hombre que lo visita. Guardamos silencio un momento. Busqué a Whitney Fletcher, dijo Vanessa. Publicó hoy sobre una cena romántica con Derek. El estómago se me hundió. Él había ido directamente de nuestra casa a estar con Whitney. Te enviaré el enlace, dijo Vanessa. Lo abrí en mi teléfono y allí estaba la publicación de Whitney en una red social desde hacía una hora. Ella y Derek en un restaurante elegante, su brazo alrededor de ella, su pie de foto decía, noche de cita con mi amor. Los comentarios estaban llenos de personas diciendo que se veían perfectos juntos. Tomé capturas y las envié a Francine. Esto ayudaría en el tribunal. A la mañana siguiente desperté sola en mi cama por primera vez en 9 años y pasé 5 minutos llorando antes de obligarme a levantarme. Tenía que recoger a Iris y decirle que papá ya no viviría con nosotras, pero aún no estaba lista para esa conversación. Escribí a mamá preguntando si Iris podía quedarse un día más. Ella llamó en lugar de escribir, cariño, tendrás que decírselo eventualmente. Yo lo sabía, pero no hoy. No podía desmoronarme frente a mi hija hoy, así que mamá aceptó quedarse con ella durante todo el fin de semana. Pasé la mañana hablando por teléfono con el banco para congelar nuestras cuentas conjuntas, de modo que Derek no pudiera vaciarlas. El representante necesitaba documentación policial sobre el fraude, así que presenté un informe sobre los documentos de divorcio falsificados. El oficial que tomó mi declaración parecía cada vez más preocupado mientras yo le explicaba todo. Esto es abuso financiero, dijo. Debería documentarlo todo también para una orden de restricción si se siente insegura.
Ni siquiera había considerado sentirme insegura, pero entonces me di cuenta de que en realidad no conocía a Derek en absoluto. Si podía mentir con tanta profundidad sobre absolutamente todo, ¿de qué más podía ser capaz? El oficial me entregó los formularios para una orden de protección de emergencia. Le dije que lo pensaría. Francine me envió un mensaje diciendo que ya había presentado la moción de custodia de emergencia y que teníamos una audiencia programada para la mañana de lunes. Eso era dentro de 3 días. 3 días para prepararme para explicarle a un juez por qué Derek no debía tener acceso a su hija. Pasé la tarde creando una línea de tiempo de cada mentira que había descubierto, documentándolo todo con fechas y pruebas. Kelsey vino con su computadora portátil y me ayudó a organizarlo en una presentación. Para la noche, tenía un documento de 40 páginas detallando el engaño de Derek. Mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Respondí y escuché la voz de una mujer que nunca había oído antes. ¿Es usted la señora Kim? Cuando dije que sí, respiró hondo. Mi nombre es Simone. Necesito contarle algo sobre su esposo. Otra. Había otra mujer más. Explicó que ella y Derek habían estado viéndose durante 6 meses. Hoy se enteró, por un amigo en común, de sus familias secretas. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, dijo entre lágrimas. Eso hacía 4, Vanessa, Whitney, Simone y yo. 4 mujeres que él había estado manejando simultáneamente. La logística por sí sola era asombrosa. Añadí a Simone a un chat grupal con Vanessa y conmigo. Necesitábamos comparar información. En el lapso de 1 hora, habíamos descubierto que Derek organizaba sus vidas como si fueran reuniones. Lunes y miércoles con Whitney, jueves con Vanessa y Theo, viernes por la noche rotando entre Simone y yo, y los fines de semana divididos entre los compromisos que había hecho con todas nosotras. Había construido un ecosistema entero de mentiras que funcionaba de alguna manera, hasta que la mujer que apareció en mi puerta lo destruyó todo. Vanessa envió capturas del calendario de Derek desde su computadora portátil, al que había tenido acceso meses antes cuando él le pidió que revisara su agenda. Cada compromiso estaba codificado por colores. Yo era azul, Whitney era morado, Vanessa era verde, Simone era amarillo, sus compromisos laborales eran rojos, y casi no había de esos. La mayoría de sus viajes de trabajo eran tiempo con alguna de nosotras, etiquetados según su sistema de colores. Whitney se unió al chat después de que Simone se pusiera en contacto con ella directamente. No puedo creer que esto esté pasando, escribió Whitney. Él me dijo que estaba divorciado. Envió una foto de los documentos de divorcio falsos de Derek, ligeramente distintos de los que él le había mostrado a Vanessa. Personalizaba sus mentiras para cada mujer. Pasamos horas esa noche compartiendo información y armando el rompecabezas de su engaño. Derek había contado historias distintas a cada una sobre por qué no podía comprometerse por completo todavía. Yo era la esposa real que no sabía de ninguna de las otras. Vanessa pensaba que era la novia esperando que su divorcio se finalizara. Whitney creía que era la nueva relación tras su supuesto divorcio. Simone creía que era la mujer que él finalmente había encontrado después de años de estar solo. Cada historia estaba hecha a la medida de lo que cada mujer quería escuchar. Whitney compartió fotos de París. Pensé que este era nuestro viaje especial, dijo. Entonces Vanessa compartió fotos de otro viaje a París, 6 meses antes. Él había llevado a ambas a la misma ciudad, se había hospedado en el mismo hotel, probablemente las había llevado a los mismos restaurantes. Simone tenía fotos de un viaje de esquí que coincidía con una de las supuestas conferencias laborales de Derek. Me dijo que estaba en Seattle por trabajo mientras estaba en Colorado conmigo. Cada evidencia hacía la imagen más clara. Derek no era solo un infiel, estaba operando como un estafador emocional profesional, con documentos falsos, finanzas secretas y coartadas perfectamente mantenidas. El esfuerzo que había puesto en mantener 4 relaciones separadas era más trabajo que el que la mayoría de las personas ponen en sus empleos reales. Deberíamos presentarnos todas en el tribunal el lunes, sugirió Vanessa en el chat. Francine dijo que podía llamar a algunas como testigos si estaban dispuestas. Las 3 aceptaron de inmediato. Derek estaba a punto de enfrentarse a sus 4 novias en la misma sala. La audiencia de divorcio de lunes por la mañana se sentía como esperar a que cayera una bomba. Llegué temprano con Francine y tomé asiento en la sala del tribunal. Vanessa entró con Theo, que sostenía un camión de peluche. Whitney llegó sola, visiblemente nerviosa. Simone se sentó en la última fila usando gafas de sol oscuras, a pesar de que estábamos dentro. Derek entró con su abogado y se detuvo en seco al vernos a todas. El color desapareció por completo de su rostro. Su abogado se inclinó y le susurró algo con urgencia,
Derek solo negó con la cabeza, luciendo derrotado. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. La jueza Patricia Hammond parecía la abuela de alguien, pero tenía fama de destruir mentirosos en su tribunal. Francine presentó nuestro caso primero, exponiendo la evidencia de las múltiples familias de Derek, el fraude financiero, los documentos de divorcio falsos. Llamó a Vanessa para testificar sobre Theo y los 3 años de mentiras. Llamó a Whitney, quien describió el viaje a París y el apartamento que Derek pagaba. Llamó a Simone, quien explicó los 6 meses de falsas promesas. Fui la última en testificar, relatando cada descubrimiento desde la mujer en mi puerta hasta las cajas en el trastero. Cuando terminé, la jueza Hammond miró a Derek. ¿Tiene algo que decir? Derek se puso de pie, mientras su abogado intentaba hacerlo sentar de nuevo. Amo a mi esposa. Cometí errores, pero quiero arreglar esto. La expresión de la jueza no cambió. Usted falsificó documentos legales, cometió fraude financiero, mantuvo múltiples hogares mediante engaño. Estos no son errores, señor King. Esto es abuso sistemático. Falló a mi favor en todos los puntos. Custodia total de Iris con visitas supervisadas únicamente, congelamiento inmediato de todos los bienes, y se ordenó a Derek entregar los registros financieros de cada cuenta a la que hubiera tenido acceso en los últimos 5 años. La casa quedó a mi nombre. La manutención infantil se estableció según su salario real, no el falso que me había dicho. La jueza también remitió los documentos de divorcio falsos a la oficina del fiscal para presentar cargos criminales. Derek se quedó allí, viendo cómo su mundo entero se derrumbaba en una audiencia de 2 horas. Cuando salimos de la sala, intentó acercarse a mí. Por favor, ¿podemos hablar? Seguí caminando. Vanessa se detuvo y dijo, me debes 3 años de manutención. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Whitney no dijo nada, simplemente pasó a su lado como si no existiera. Simone se detuvo y dijo, me libré de una bala. Espero que recibas lo que mereces. Ya no sentía nada al mirarlo. Ni rabia ni tristeza. Nada. Él había consumido cada emoción que me quedaba durante esos 3 días de revelaciones. A la mañana siguiente recogí a Iris de la casa de mi madre y la llevé al parque. Nos sentamos en un banco y traté de encontrar las palabras para explicarle que su familia se había roto. Mami necesita contarte algo sobre papá, comencé. Iris me miró con sus ojos, los de él, y casi no pude continuar. Papá hizo algunas cosas que no estuvieron bien. Tomó decisiones equivocadas y no va a vivir con nosotras más. Su rostro se arrugó. ¿Hice algo mal? Mi corazón se rompió por completo. No, cariño. Tú no hiciste nada mal. Papá tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia, pero nada de eso es tu culpa. Ella lloró y yo la abracé mientras procesaba esta nueva realidad. Eventualmente preguntó si aún vería a su papá y le dije que sí, pero de manera diferente ahora. Aún no mencioné a Theo. Esa conversación vendría cuando estuviera preparada. Por ahora necesitaba saber que era amada y que estaba segura, y que nada de lo ocurrido era por culpa suya. Esa noche, después de que Iris finalmente se quedara dormida en mi cama porque no quería estar sola, me senté en la sala oscura y pensé en la mujer que había llamado a mi puerta. Vanessa había destruido accidentalmente las mentiras cuidadosamente construidas de Derek apareciendo en la casa equivocada en el momento equivocado. Si hubiera llamado antes, probablemente él habría inventado una excusa. Si hubiese llegado 5 minutos antes o después, quizá yo habría estado haciendo recados. El momento tenía que ser perfecto para que todo se desmoronara como lo hizo. A veces me pregunto qué habría pasado si ella nunca hubiera tocado a mi puerta. ¿Seguiría viviendo en la ignorancia mientras Derek manejaba sus múltiples vidas? ¿Lo habría descubierto eventualmente? ¿O habría logrado mantenerlo para siempre? Él no saber había sido su propio tipo de tortura antes, culparme por cosas pequeñas sin tener idea del engaño masivo que ocurría frente a mis ojos. Ahora lo sabía todo, y de algún modo eso era peor y mejor al mismo tiempo. Los cargos criminales contra Derek por los documentos falsificados tardaron 3 meses en procesarse. Fue acusado de fraude y robo de identidad por crear papeles legales falsos. Se declaró culpable para evitar un juicio y recibió 6 meses en la cárcel del condado más libertad condicional. La prueba de paternidad de Vanessa confirmó que Theo era suyo, y se le otorgó una manutención infantil considerable. Whitney se mudó a otra ciudad y nos bloqueó a todas en redes sociales. Simone empezó a salir con otra persona y me envió una tarjeta de agradecimiento por haberla salvado de años de mentiras. Yo me enfoqué en reconstruir mi vida y ayudar a Iris a procesar su nueva realidad. La terapia ayudó,
al igual que el grupo de apoyo para padres divorciados que mi abogada recomendó. 6 meses después de aquel golpe en mi puerta, estaba sentada en mi sala cuando Iris preguntó por el hermano del que había aprendido en terapia. ¿Puedo conocerlo algún día? Había estado esperando esta pregunta, pero aún así no estaba preparada para ella. Le escribí a Vanessa y le pregunté si estaría de acuerdo con un encuentro supervisado. Aceptó inmediatamente. El sábado siguiente, Theo e Iris se conocieron en un parque infantil mientras Vanessa y yo nos sentábamos en un banco observándolos. Estaban tímidos al principio, pero pronto estaban jugando juntos como si se hubieran conocido desde siempre. Al verlos reír supe que las mentiras de Derek habían creado algo inesperado. 2 niños que nunca se habrían conocido estaban ahora formando una relación. No era la familia que ninguna de nosotras había imaginado, pero era la nuestra ahora. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.